¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 65 de esta serie de videos de Java desde cero. Vamos a seguir platicando acerca de las estructuras condicionales y operadores lógicos. En este caso vamos a ver un ejemplo más utilizando el operador AND, pero ahora lo vamos a hacer comparando dos cadenas de texto. Recuerden que para comparar dos cadenas de texto tenemos que utilizar el método equals_ignore_case que pertenece a la clase string. En el video anterior lo que hicimos fue, utilizando el operador AND, comparar dos expresiones. Para ello utilizamos datos de tipo flotante. Entonces ahora lo que vamos a utilizar son objetos. Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio. La tienda de autoservicio Y solicita un módulo para que sus clientes puedan iniciar sesión. Para ello, este módulo debe de validar lo siguiente: que el nombre de usuario y la contraseña sean iguales a los que el usuario previamente proporcionó cuando se registró. En este caso, todavía no tenemos conexiones a bases de datos. Vamos a hacer una simulación que el usuario previamente ya había proporcionado un nombre de usuario y una contraseña. Y vamos a evaluar si estos son iguales. Entonces, si son iguales, se va a mostrar en consola el siguiente mensaje: bienvenido, y le vamos a concatenar el nombre de usuario. En caso de que el cliente no ingrese el nombre de usuario correcto o la contraseña, se mostrará un mensaje en consola que diga lo siguiente: lo sentimos, el nombre de usuario o la contraseña no es correcta. Vamos a abrir nuestro IDE para empezar a trabajar en este ejercicio. Vamos a crear primero un objeto de la clase operadores lógicos. Ya tengo el nombre de la clase, vamos a ponerle un nombre a nuestro objeto. Vamos a escribir la palabra reservada new y ahora el nombre del constructor. Abrimos y cerramos paréntesis. Lo primero que vamos a hacer es recuperar el nombre del usuario. Entonces tenemos que crear un objeto de tipo string al que llamaremos nombre usuario, será igual a new string, y estaremos pasando José Robles. José Robles. Este es el nombre de usuario que estaría ingresando el cliente cada vez que se logue. Entonces vamos a continuar. Vamos a crear también un objeto de tipo string al que llamaremos contraseña. Ya tengo mi objeto de tipo string. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué escribo contraseña si está mal escrito? Bueno, como el lenguaje está en inglés, yo les sugeriría que traten de escribir, si pueden, el nombre de sus objetos, variables, clases en inglés, y evitar escribir acentos y letras señas para que no tengan conflictos más adelante. Una vez hecho este paréntesis, vamos a continuar. Entonces aquí vamos a pasar la contraseña que previamente el usuario había proporcionado cuando se registró. La contraseña es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pensemos que el cliente proporcionó la primera letra minúscula de su primer nombre y la primera letra minúscula de su apellido. Entonces vamos a pensar que esta es la contraseña que el cliente proporcionó y este es el nombre de usuario. Continuamos. Ahora vamos a hacer la invocación del método 1, que todavía no lo tenemos. Enseguida lo vamos a declarar. Y aquí es a donde vamos a estar pasando primero el nombre usuario, coma y contraseña. Vamos hacia nuestra clase operadores lógicos para empezar la declaración del método 1. Yo aquí ya lo tengo, nada más que aquí hay que borrar estos parámetros que no corresponden. Entonces va a ser string. Le voy a poner a mi primer parámetro n usuario y después vamos a poner nuestro segundo parámetro, que es la contraseña. Entonces string, aquí yo le voy a poner pass, de password en inglés. Entonces vamos a continuar con la creación de nuestra condición. Este módulo que vamos a hacer a continuación, ustedes ya lo van a encontrar en un sistema ya en producción funcionando. Entonces aquí vamos a tener como un 20% de lo que se tiene en ese tipo de sistemas. Lo que nos haría falta es pues generar una conexión a una base de datos y que la información sea dinámica, porque no vamos a tener solo un usuario. Aquí únicamente vamos a trabajar con un solo cliente. Ya teniendo una base de datos, ya se pueden manejar diferentes clientes. Entonces por el momento solo va a ser uno, pero esto que hagamos aquí lo podemos llevar a un sistema ya en producción sin ningún problema. Desde luego hay que implementar más cosas, crear los objetos para que nos podamos conectar tanto a una aplicación web como a una aplicación móvil. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero por el momento ya tenemos una parte del proceso que realizaría este módulo.
Vamos a crear ahora nuestra condición y vamos a decir que si nusuario punto, recuerden que nusuario es de tipo string, entonces podemos invocar al método equalsIgnOrCase. Este método equalsIgnOrCase en la declaración tiene un parámetro, entonces al método equalsIgnOrCase le vamos a pasar el nombre de usuario con el que el cliente se dio de alta cuando se registró en la plataforma y vendría siendo el siguiente, José Robles. Recuerden, este nusuario contiene el nombre con el que el usuario se está logueando. Y ahora lo que vamos a hacer utilizando el operador AND, vamos a comparar si la contraseña que especificó el cliente cuando se registró en la plataforma es igual a la que está proporcionando actualmente. Entonces, para ello va a ser pass.equalsIgnOrCase. La contraseña es la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las iniciales JR. Tenemos mal escrito el método equalsIgnOrCase. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Es más fácil. Recuerden, este nombre de usuario y esta contraseña son las que el cliente especificó cuando se registró en la plataforma, y nusuario contiene el nombre de usuario que el cliente está especificando para loguearse y la contraseña que está especificando. Vamos a continuar. Entonces, nuestro ejercicio dice que si el nombre de usuario y la contraseña, recuerden que este operador AND significa y, entonces sería lo siguiente: si nombre de usuario es igual a José Robles y la contraseña que está especificando actualmente es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR, vamos a hacer lo siguiente: mostrar un mensaje en consola que diga bienvenido. Y vamos a concatenar el nombre de usuario, que en este caso viene dentro del objeto nusuario. Ahora vamos a construir el bloque de código else, porque en caso de que la contraseña o el nombre de usuario no sean iguales a los que el cliente había especificado previamente, entonces vamos a ejecutar un código que se encuentra dentro de nuestro bloque de código else. Y aquí únicamente vamos a agregar la instrucción para que se imprima en pantalla el siguiente mensaje: lo sentimos, el nombre de usuario o contraseña no son válidos. Ya tenemos todo, vamos a correr para ver el resultado en consola. Ya tenemos la impresión en consola, entonces vamos a analizar. Recuerden que el nombre de usuario es José espacio Robles y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR en minúscula, que está utilizando el cliente para loguearse. En consola nos aparece bienvenido José Robles. Vamos a empezar con nuestro análisis. Entonces, nusuario que contiene José Robles es igual a José Robles. Si son iguales, entonces aquí nos da un valor de true. Vamos a evaluar nuestra siguiente expresión. Recuerden que este operador significa AND. Entonces, por el momento, nuestra primera expresión si se cumple, el nombre de usuario es igual a José Robles. Y password, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR. Sí, son iguales. Entonces, esta expresión se cumple y también se cumple esta otra expresión. Entonces, como ambas expresiones se cumplen, se ejecuta el código que hay dentro de nuestro bloque de código if, en este caso una instrucción para imprimir el mensaje de bienvenido y concatenar el nombre de usuario, que vendría siendo José Robles, y es este que nos aparece aquí en consola. Y pues lo que tenemos en el bloque de código else ya no se va a ejecutar. Vamos a ver un caso más. Pensemos que ahora el cliente comete un error y únicamente ingresa a José. Por alguna razón se le olvidó su nombre de usuario y únicamente recuerda a José. Entonces, con este nombre de usuario en este momento se intenta loguear. Pues vamos a correr a ver qué pasa. Vamos a empezar con nuestro análisis, recordando que el nombre de usuario que proporciona en este momento el cliente es José y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR. En consola nos aparece el siguiente mensaje: lo sentimos, el nombre de usuario o contraseña no son válidos. Vamos a ver por qué nos aparece este mensaje. Vamos a empezar con nuestro análisis. Nusuario que contiene el nombre de José es igual a José
José Robles, entonces José y José Robles no son iguales. Como no son iguales, nuestra primera expresión no se cumple y con el operador AND, si la primera o la segunda, alguna de las dos no se cumple, nos va a regresar siempre false. Entonces ya no tiene caso que se analice si la contraseña, que en este caso son iguales, porque directamente va a saltar a lo que tenemos en nuestro bloque de código else. En nuestro bloque de código else tenemos la siguiente instrucción para imprimir en pantalla el mensaje que dice: lo sentimos, el nombre de usuario o contraseña no son válidos. Vamos a ver un caso más, pero ahora el nombre de usuario es correcto y la contraseña es la que va a ser incorrecta. Entonces aquí únicamente vamos a dar un control Z para regresar al nombre de usuario que habíamos especificado previamente. Y ahora vamos a quitarle las iniciales JR. Vamos a correr nuevamente para ver el resultado en consola. Ya tenemos el mensaje en consola y dice lo siguiente: lo sentimos, el nombre de usuario o contraseña no son válidos. Entonces, para empezar con nuestro análisis, recuerden que modificamos la contraseña y especificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin las letras JR. Vamos a abrir nuestra clase de operadores lógicos y vamos a empezar con el análisis. Nombre de usuario, que es José Robles, ¿es igual a José Robles? Sí, sí son iguales. Ya se cumplió la primera expresión. Y Paz, que contiene el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR? No, no son iguales. Entonces, como no son iguales, no se ejecuta el código que tenemos dentro del bloque if, sino que directamente salta al bloque de código que tenemos dentro de else. En este caso, solo tenemos una instrucción para imprimir en pantalla el siguiente mensaje: lo sentimos, el nombre de usuario y contraseña no son válidos. Vamos a ver otro escenario. La tienda ha determinado que ahora se tiene que evaluar si el cliente está activo o no está activo. Si no está activo, puede ser por alguna razón. Probablemente lleva 3 rechazos al pedido, no se ha encontrado en su domicilio. Por diversas razones, la tienda ha decidido desactivar ese usuario. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Ahora, nuestro programa va a hacer lo siguiente: va a evaluar si el nombre de usuario y la contraseña corresponden con los datos que el cliente había proporcionado previamente y aparte si es un cliente activo o inactivo. Entonces vamos a resolver este problema. Para ello vamos a apoyarnos de una variable de tipo char. Entonces vamos a declarar una variable de tipo char a la que llamaremos status usuario. Vamos a especificar que es un usuario activo. Entonces, esto lo ha determinado nuestro sistema. Esto no lo proporciona el cliente. Esto lo determina el sistema conforme a la información que tiene en la base de datos. Aquí vamos a pasar esta variable, status usuario, y en la declaración del método vamos a crear un parámetro más de tipo char al que llamaremos EU, 2 iniciales de status usuario. Aquí vamos a modificar nuestra condición. Entonces ahora vamos a decir que lo siguiente: se tiene que cumplir primero la primera expresión y la segunda expresión. Si estas dos expresiones se cumplen, el resultado que nos va a dar es true. Entonces true va a ser comparado con la tercera expresión y la tercera expresión es la siguiente: y EU igual a la inicial de activo. Entonces, lo que va a hacer nuestro programa de forma interna es primero evaluar si el nombre de usuario es igual a José Robles y el password es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR. Si estos dos nos arrojan un valor de true, entonces nuestro programa internamente va a hacer una evaluación más. Y esta evaluación es si el estatus del usuario es igual a activo. Vamos a rápidamente escribir un systemout.println para que ustedes vean el resultado que se nos va a ir arrojando después del análisis de cada expresión. Entonces aquí va a ser la evaluación de la primera expresión. Vamos a poner entre paréntesis, vamos a hacer una concatenación, vamos a poner nuestra segunda expresión, pero tiene que ir dentro del paréntesis. Vamos a ver, creo que se me ha pasado un paréntesis, entonces vamos a quitar uno, aquí lleva un paréntesis más y aquí vamos a especificar nuestra tercera expresión. Pero igual lo tenemos que hacer entre paréntesis para que no nos arroje error. Vamos a hacer la separación con un espacio para que sea más legible. Vamos a correr nuevamente
Ya tenemos el resultado en consola con el valor de cada una de las expresiones, y si ustedes se percatan aquí, una expresión nos está regresando false, y como nos regresa false, ya no se cumple la condición if, entonces salta directamente al bloque de código que tenemos en él. Si recuerdan, es una instrucción para imprimir en pantalla, lo sentimos, el nombre de usuario, la contraseña no son válidos. Entonces vamos a proceder a nuestro análisis y aquí lo tenemos. Vamos a dar un enter aquí para que sea más legible. Con este systemout.println vamos a poder percatarnos qué expresión es la que no se cumplió. En este caso, cuando nosotros evaluamos si el nombre de usuario es igual a José Robles, el resultado que nos arroja en consola es true. Entonces la primera expresión nos regresa un valor true, es decir, si se cumple. Después la segunda, que nosotros especificamos un password de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comparamos con el password 1, 2, 3, 4, 5, 6 JR, aquí no son iguales, y por eso es que aquí tenemos un resultado de false. Y como tenemos este resultado, ya no se cumple nuestra condición if, y por tanto no se imprime este mensaje, sino que directamente salta a lo que tenemos en el bloque de código else, una instrucción que imprime el mensaje, lo sentimos, el nombre de usuario y contraseña no son válidos. Es este mensaje que tenemos aquí y es este mensaje que nos aparece en consola. Vamos a corregir la contraseña, vamos a especificar una contraseña correcta, en este caso es JR. Vamos a correr nuevamente para ver el resultado en consola. Lo primero que vamos a observar en consola es que nuestra primera expresión nos da un resultado de true, la segunda nos da un resultado de true, la tercera nos da un resultado de true. Entonces las tres expresiones se cumplen, y como las tres expresiones se cumplen, entra al bloque de código que tenemos dentro de if, nos imprime el mensaje bienvenido y se le concatena el nombre de usuario, que en este caso es José Robles. Si nosotros nos vamos a la clase operadores lógicos, donde tenemos declarado el método 1 que contiene esa serie de instrucciones para validar si el nombre de usuario es correcto, y ha proporcionado las credenciales correctas y es un cliente activo. Vamos a empezar con nuestro análisis. Ya aquí sabemos que este valor nos regresa true, este también nos regresa true, nos regresa true también, y como estos tres se cumplen, recuerden que en el operador AND todos tienen que ser verdaderos para que nos devuelva true y se ejecute el código que tenemos dentro de if, que aquí está sucediendo. Entonces esta instrucción es para imprimir el mensaje bienvenido y se le concatena el nombre de usuario. Aquí nos hace falta un paso más, porque si el usuario no está activo, no es correcto que se le muestre el mensaje lo sentimos, el nombre de usuario o contraseña no son válidos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, evaluar si el cliente es un cliente activo o no. Si no es un cliente activo, vamos a mostrar el siguiente mensaje: lo sentimos, tu cuenta se encuentra desactivada, por favor comunícate con soporte para más detalles. Ese es el mensaje que en realidad tiene que ver el usuario, para que esté consciente de qué es lo que está sucediendo. De lo contrario, pues va a intentar loguearse varias veces. Vamos a corregir esta situación. Entonces vamos a cortar esta línea. Aquí lo que vamos a hacer es un if más dentro de else. Recuerden que si una de estas tres condiciones nos devuelve false, entonces va a saltar directamente a lo que tenemos dentro de else. Dentro de else vamos a agregar un if más para determinar cuál es la situación por la que el cliente no se pudo loguear. Ingresó mal su usuario y su contraseña, o está desactivado de la plataforma. Entonces vamos a hacer lo siguiente: if EU, que es status cliente, es diferente de A. Recuerden que A es la inicial de activo. Es decir, que si el estatus del cliente es diferente de activado, se va a ejecutar el código que tenemos dentro de if, y el código que tenemos dentro de if es el siguiente: so, lo sentimos, tu cuenta se encuentra desactivada. Por favor, comunícate con soporte para más detalles. Ya tenemos el mensaje, vamos a dar un enter aquí para que sea más legible. Entonces recuerden que si status cliente es diferente de A, nos va a devolver true, indicando que el cliente está desactivado. Y en caso de que no sea así, vamos a mostrarle un mensaje en consola que diga que su usuario o su contraseña no son válidos. Es este mensaje. Ahora sí ya tenemos todo. Entonces vamos a correr nuevamente para ver el resultado. Aquí vamos a hacer
hacer un ajuste. Ahora el sistema, a la hora de que el cliente intentó loguearse, nos devuelve una I de inactivo. Entonces el cliente está desactivado por alguna razón. Entonces vamos a correr nuevamente para ver el resultado en consola. Ya tenemos el mensaje en consola. Vamos a analizar. Recuerden que el nombre de usuario está bien, la contraseña también, pero ahora es un usuario que está inactivo. Vamos a empezar entonces con el análisis y primero vamos a empezar con el systemout.println que se imprime y con el valor de cada expresión. En este caso, la primera expresión nos devuelve true. Aquí está. Entonces dice que el nombre de usuario es igual a José Robles, nos devuelve true. Después la contraseña es igual a 123456 JR, está bien, nos devuelve true. Después estatus usuario es igual a, entonces aquí ya nos devuelve false. Esta expresión no se cumple y entonces como no se cumple, con el operador AND nos devuelve false. Y al devolvernos false, entonces salta a lo que tenemos en else y nuevamente dentro de else tenemos el siguiente código que evalúa si el estatus usuario es diferente de A. En este caso nos va a devolver true porque el usuario ya está con la letra I de inactivo. Entonces, como son diferentes, se ejecuta el código que tenemos dentro de if y el código que tenemos es la instrucción para imprimir en pantalla el siguiente mensaje: lo sentimos, tu cuenta se encuentra desactivada, por favor comunícate con soporte para más detalles. Nuestra validación funciona bien y aquí dentro de nuestro if podemos tener más operadores AND de acuerdo al requerimiento que nosotros vayamos a resolver. Por el momento lo hicimos con 3, pero pueden tener 4 o más. Todo depende de qué es lo que ustedes deseen validar. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.